Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Deuteronomio capítulo 33. Casi terminamos, mañana terminamos el libro de Deuteronomio, dejando atrás el Pentateuco y entrando al libro de Josué. Como siempre, antes de nuestro estudio, vamos a orar. Apreciado Dios, que al estudiar la bendición de Moisés sobre el pueblo de Israel podamos extraer lecciones de vida para vida eterna en Jesús. Amén. Capítulo 33 nos coloca ya justo antes de la muerte de Moisés, dice el texto, hombre de Dios. Y claro, nos coloca justo antes de la muerte de Moisés por una razón en particular, ¿no? Y es que en el capítulo 34 Moisés va a morir, ¿no? Así que spoiler, mañana vamos a hablar de la muerte de Moisés. En el capítulo 33, entonces, antes de su muerte, era costumbre en el pueblo de Israel que cuando una persona iba a morir, esa persona emitía una bendición. Y esa bendición que esa persona emitía, podríamos analizarla en términos de dos cosas. Uno, la bendición era el deseo que la persona que iba a morir expresaba sobre aquel que mencionaba. Es decir, si yo me iba a morir y digo bendito sea fulano de tal, mi bendición sobre fulano es lo que yo espero que ese fulano haga, ¿no? Entonces, uno, la bendición conlleva una expectativa de acción. En segundo lugar, la bendición que en este caso las bendiciones las profería usualmente el patrón de la familia o la figura máxima de autoridad. Entonces, en una casa, cuando el papá iba a morir, él profería las bendiciones. Por eso ustedes recordarán que en el libro de Génesis, cuando Jacob va a morir, él llama a sus hijos y empieza a bendecirlo a cada uno. Y en las bendiciones de Jacob hacia ellos está lo que él esperaba de ellos, por un lado, y por otro lado está el elemento que también quiero destacar aquí con Moisés. La bendición de Jacob, la bendición de Abraham, la bendición de Isaac, la bendición de Moisés son bendiciones de hombres, como dice el texto mismo, en el caso de Moisés, son la bendición de hombres de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la bendición que ellos dicen sobre una persona viene acompañado con el sello y la aprobación divina. O sea, aunque una bendición es el deseo de una persona sobre otro, en el caso de estas personas viene la bendición como que viene acompañada, o sea, viene con el poder del Espíritu de Dios. Entonces, al examinar lo que dice Moisés sobre las tribus de Israel es muy interesante porque, como decía, es revisar qué esperaba Moisés de las tribus. Versículo 6 dice que Rubén vive y que no muera, sean innumerables sus hombres. Entonces el deseo de Moisés para Rubén es que tenga mucha gente. De Judá, oye Señor el clamor de Judá, hazlo volver a su pueblo. Judá defiende su causa con sus propias fuerzas, ayúdalo contra sus enemigos. Entonces, ¿qué desea Moisés para Judá? Que Dios lo ayude con sus enemigos. ¿Qué desea Moisés para Leví? O al menos les recuerda que el Urín y el Tumín son de ellos, que les ha dado el hombre que favoreces, la pusiste a prueba, le enseñaste tus preceptos, dice el versículo 10, le diste tu ley, los presentaste ante ti. Bendice, Señor, sus logros y acepta la obra de sus manos, destruye el poder de sus adversarios. A Benjamín le dice Moisés que el amado del Señor repose seguro en él, porque lo protege todo el día y descansa tranquilo entre sus hombros. ¡Qué deseo para Benjamín! Que el amado del Señor repose en él, que lo proteja Dios y que él pueda descansar tranquilo. Por un momento piensa en que tú eres Benjamín y piensa en esa bendición, en que tú eres el amado del Señor y que puedes reposar en Él. Y que cuando estás cansado y cuando hay multitud de pensamientos que te agobian, cuando estás ansioso, cuando el futuro se siente como una roca que te quebranta en 1000 pedacitos y cuando el pensamiento del mañana se convierte en una espada que te atraviesa una y otra vez, puedes tener la seguridad de que puedes descansar en Dios y de que Él te va a proteger. De José dice Moisés que el Señor bendiga su tierra, que con el rocío precioso del cielo y las aguas que brotan de la tierra, que Él tenga las mejores cosechas, los mejores frutos, que esté su tierra llena de frutos, que todo esto repose sobre la cabeza de José, sobre la corona del elegido. Josué es majestuoso, poderoso, ¿no? Entonces miren la descripción. Y a lo largo de todo el capítulo, lo que vamos a ir descubriendo entonces es que Moisés le da una bendición a todas las tribus y es su deseo, o es el deseo que él tiene con ellos. Ustedes van a notar que todas las bendiciones que Moisés
le otorga al pueblo son buenos deseos, no son cosas malas, son cosas buenas. Vimos ya, por ejemplo, el de Benjamín, ¿no? Por ejemplo, el de Neftalí. Dice, Neftalí rebosa del favor del Señor y está lleno de sus bendiciones. Su dominio se extiende desde el mar hasta el desierto. O el de Aser. Aser es el más bendito de los hijos, que sea favorito de sus hermanos, empapen aceite los pies. Tus cerrojos serán de hierro y bronce, que dure tu fuerza tanto como tus días. Entonces ustedes notan que Moisés una y otra vez básicamente expresa buenos deseos hacia las tribus. Esto de las bendiciones es como el testamento de Moisés, es como Moisés despidiéndose y es esa palabra final, es el último mensaje que tienen para dar. Y el mensaje que tienen para dar Moisés es un mensaje bueno, es un mensaje de buenos deseos, de deseos que se expandan, que florezcan, que tengan buenas cosechas. Obviamente los deseos de Moisés están contextualizados a la realidad del pueblo, que en este momento iba a entrar a Canaán, iba a conquistar ciudades, cultivos, ya lo hemos repetido. En el día de hoy, creo que podemos aprender de Moisés una lección valiosa. A lo largo del camino, a lo largo del día, nosotros nos encontramos con gente y a veces en el camino es natural encontrarse con gente a la cual queremos desearle el mal. Pero entonces llega Dios y nos recuerda que no debiéramos desearle el mal a esa persona. Es natural, es la reacción humana. Alguien nos hace algo malo y queremos que algo malo le pase a esa persona. Pero creo que de Moisés pudiésemos aprender una lección valiosa. La lección valiosa que pudiésemos aprender de Moisés es que en vez de desearle mal a las personas, le debiésemos desear bien. Sea que te hayan hecho mal o no, lo que nos enseña el texto es desearle el bien a las personas. Aun si a ellos te han hecho mal, desearles el bien, porque ¿de qué sirve desearle el mal a alguien que te ha hecho mal? Porque así lo único que se hace es alargar una rueda donde el mal sigue progresando y sigue creciendo y donde esto no tiene sentido. Pero si tú deseas el bien a la persona que te hizo mal, automáticamente el ciclo de odio se quiebra y automáticamente nace el ciclo del amor. Entonces, a la luz de esto que nos muestra Moisés y que hace Moisés, porque Moisés pudo haber pronunciado maldiciones sobre las tribus. Al fin y al cabo fueron las tribus las que se rebelaron, fueron las tribus las que desobedecían a Dios, las que le daban dolor de cabezas. Pero aún sobre lo difícil, aún sobre esas personas que aparentemente no nos caen tan bien, sobre ellas pronunció Moisés bendición y sobre ellas tú y yo también podemos pronunciar bendición. Entonces lo de hoy es un reto. La próxima vez que alguien te haga algo y tú desees naturalmente algo malo para ellos, recuerda a Moisés, recuerda sus bendiciones sobre las tribus de Israel y deséale al bien a esa persona. Que el deseo de tu corazón sea que a los demás le vaya bien. Porque así como Moisés también tenía el respaldo divino, tú eres un hijo o una hija de Dios que también tiene el respaldo divino. Y por eso lo que tú desees debe ser lo que tu Padre Celestial desee para ellos también. Que hoy puedas vivir este reto y puedas bendecir a los que están a tu alrededor.